Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Romanos, ahí donde estamos llevando el estudio con nuestro pastor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31. El título es: En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a leer desde el 31 al 39. Dice así la palabra del Señor: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre buen Dios, gracias le damos, Señor. En esta hora clamamos, suplicamos, Padre del cielo, que usted sea hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Que sea usted usando mi vida, que su Santo Espíritu sea hablándonos a cada uno de nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Se lo suplicamos, mi Señor, amén y amén. Amén, podemos sentarnos. Acabamos de pasar esta vigilia, ¿verdad?, de poder y el Señor me había dado a mí esta palabra: somos más que vencedores. Y me impactó tanto cuando me dice el pastor: ¿sabe cuál es el tema de la vigilia? No, le digo yo, somos más que vencedores, y me quedo yo así. Dios me había dado a mí ese versículo, pero no sabía. Pero mire el Señor hablándonos a todos, porque en Él somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Y ese fue el lema, no que el pastor le puso, sino que Dios se lo dio para que Él pusiese ese tema, esa vigilia. Y Dios nos habló mucho, ¿verdad? En Cristo somos más que vencedores. Y yo le puse en Cristo, y así dice la palabra, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por nosotros mismos no, sino con la ayuda de Él. Pablo nos da este mensaje, ¿verdad?, precioso, que en Él, que en Cristo somos nosotros más que vencedores. Por el amor que Dios nos tiene, por su misericordia, ¿verdad?, que Él nos tiene, nosotros somos más que vencedores. Muchos de nosotros hemos pasado dificultades, problemas, enfermedades, y en muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido desanimados, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido derrotados, nos hemos sentido sin ganas de nada, de vivir, quizás sin ganas de seguir, sin ganas de pelear, espiritualmente hablando estoy diciendo, sin ganas de seguir luchando. Y en esos momentos,
cuando estamos desanimados, cuando estamos emproblemados, cuando estamos enfermos, es cuando llega el enemigo y empieza a atacarnos. Ya ves, y vas a la iglesia, mira cómo estás. Ya ves, mira lo que te está pasando y solo metido en la iglesia pasás. Y empieza a atacarnos el enemigo y nos dice, no estás haciendo nada, no te va a salir bien lo que estás pensando hacer, Dios no te va a ayudar, Dios no te oye. Empieza el enemigo a acechar en contra de nosotros. Mira lo que dicen los demás, que vos no haces nada bien, que no te sale nada bien. Y nosotros sabemos que estamos sirviéndole a Dios, que estamos caminando en el Señor, que estamos queriendo pelear, avanzar, luchar, pero siempre el enemigo está atacando. Siempre el enemigo usa a alguien y aún a veces nuestra propia familia para detenernos, para que nosotros no sigamos luchando espiritualmente, luchando por nuestra vida cristiana, luchando por nuestra familia, por nuestros hijos. Y él siempre ataca a aquel al que está guiando a la familia. ¿Para qué? Para que se quede. Y si el que está llevando a la familia, el que está guiando a la familia, a la iglesia, el que lo está llevando a sus hijos, empieza a ser atacado y se desanima y se retira de la iglesia, y si deja los caminos del Señor, ¿qué pasa? Toda la familia no va a asistir a la iglesia, toda la familia se va a apartar del Señor, toda la familia se va a alejar. Entonces, como ayer predicaba nuestro pastor, ¿verdad? De las ovejas, cuando ya están fuera del redil, llega el lobo y se las come. Así el enemigo es ese lobo que nos quiere sacar del redil para que cuando nosotros estemos afuera, cuando nosotros nos alejemos del Señor, porque el Señor no nos deja, el Señor no se aleja de nosotros, el Señor no nos suelta. Y estos versículos dicen, nada me podrá separar del amor de Dios. O sea, no es que diga, nada me va a separar de que yo ame a Dios, no. Nada nos va a separar de que Dios nos ame a nosotros. Entonces les digo, Dios no nos suelta, Dios no nos deja. Nosotros somos los que nos alejamos. Y cuando nosotros empezamos a oír la voz del enemigo y decimos, sí es cierto, mejor ya no voy a ir a la iglesia. Sí es cierto. Y empieza, tienes razón, hablando ahí, ¿verdad? Supuestamente solo, pero ¿qué? Contestándole al enemigo. Mejor ya no voy a servir. Me voy a quitar el uniforme, voy a colgar el uniforme, lo voy a quemar, dicen algunos. Amén. Y me voy a retirar. Y voy a dejar de servirle al Señor. Y así se lo va llevando el enemigo hasta que se aleja y allá empieza el enemigo a devorar. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere él. Vernos apartados del Señor. Quiere vernos destruidos. Quiere ver las familias divididas. Quiere ver hijos perdidos en vicios. Quiere ver jóvenes apartados de Dios, lejos del Señor. ¿Para qué? Para que se metan en problemas, para que aprendan vicios, para que aprendan cosas que el mundo les enseña. Pero nosotros como padres de familia somos quienes vamos a guiar a nuestros hijos. Por eso siempre les digo, tenemos que oír la voz de Dios y atender a la voz de Dios. Nosotros somos sus ovejas y nosotros, como dice la palabra del Señor y nos enseñaba ayer nuestro pastor, ¿verdad? Nosotros oímos la voz de nuestro pastor.
la voz de nuestro pastor. Nosotros somos las ovejas de Cristo y nosotros tenemos que oír la voz de Él. Tenemos que aprender a diferenciar cuando Dios nos está hablando y tenemos que aprender a diferenciar cuando el enemigo es quien nos está hablando, quien nos quiere manipular, el que nos quiere apartar del camino del Señor, el que nos quiere llevar por estos caminos de muerte espiritual. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, hay muerte espiritual. Cuando nosotros estamos buscando de Dios, nos congregamos, le alabamos, exaltamos el nombre de Él, le adoramos, nosotros nos gozamos. Amén. Nos gozamos en el Señor. No hay muerte. No hay desánimo, sino que tenemos vida en abundancia. Tenemos gozo en el Señor. Pero cuando no hay desánimo en la vida del cristiano. Y Dios nos habla en estos capítulos, en estos versículos, y nos dice que somos más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo le estaba hablando, ¿verdad? Aquí a los romanos, al pueblo, ¿verdad? Que estaba ahí él predicando la palabra del Señor y los estaba animando. ¿Para qué? Para que ellos no tuvieran temor por la persecución que había hacia los cristianos, a los que creían en el Señor. Igualmente hoy en día hay persecución. Hay persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo manda a todos los demonios que ataquen al pueblo de Dios, que ataquen a los cristianos, para que llegue el desánimo, para que llegue la gana de decir ya no, para que se desanimen y se alejen y se aparten del Señor y ya no sigan luchando. Nosotros no vemos cuando están por ahí los demonios que andan ahí, pero los ángeles del Señor están alrededor de nosotros. Dice la palabra del Señor que ellos están alrededor de los que le temen. Amén. Sus ángeles están alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, que buscar a Él, que no tener temor o tenerle miedo al enemigo, a las acechanzas que nos tira, a los dardos que nos hace tirar, que nos hace llegar. Porque la palabra del Señor dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la palabra del Señor dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios va con nosotros, ¿quién irá contra nosotros? Si Dios es el que pelea por nosotros, Él es quien nos va a defender. Por eso no debemos de permitir que entre el desánimo espiritual, que si llega la aflicción en el momento del problema, que hay angustia, que uno quisiera ya, Señor, que ya pase esto, pero que nosotros no nos desanimemos. Confiemos en Dios porque en Él nosotros somos más que vencedores. Miren, este mes, siempre se los hemos dicho, es un mes de guerra espiritual. Hay ataque espiritual. Todo el tiempo, no solo este mes, que ya estamos por terminar. Pero el Señor nos ha tenido, mire, el pastor me dice, hoy hay que orar por tal cosa, hoy hay que orar, ¿por qué? Porque una familia que tal cosa, otra familia que otra cosa, mire, pastor, ayúdame a dar, mire, hermana Evelyn, y hemos estado en una guerra espiritual y hemos estado orando, ayunando y orando. Hermanos, es que necesitamos esa oración, todos necesitamos orar, estar fortalecidos.
unirnos a orar por los demás. No solo ayunar porque aquí en la iglesia va a haber ayuno, no hermano, hagámoslo nosotros. Sin andar gritando, mire, estoy ayunando, no, hacerlo de corazón para el Señor y en humillación delante de nuestro Dios. Porque necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Necesitamos estar fortalecidos porque la guerra no es fácil. Así como literalmente Israel, el pueblo de Dios, está siendo atacado, siempre lo ha hecho, siempre ha estado siendo atacado el pueblo de Israel, aún hasta hoy. Y hoy nosotros lo hemos estado viendo en las noticias. Así hay ataque para nuestras vidas de parte del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Porque él no nos quiere ver puestos de pie en las filas del ejército del Señor. Él nos quiere ver derrotados, allá, sentados, tirados. Él no nos quiere ver sirviéndole al Señor. Él no nos quiere ver adorando a nuestro Dios. Él no nos quiere ver así. Él quiere ver que nosotros nos postremos ante Él. Él nos quiere ver mal. Él nos quiere ver derrotados. Y si no, nosotros lo hemos visto en la palabra del Señor, como el pueblo de Israel, bíblicamente hablando, ha sido atacado, ha sido esclavizado y Dios lo ha liberado. Así como Dios nos liberó a nosotros de esa esclavitud en la cual vivíamos en el mundo, hermanos, ya no nos volvamos a la esclavitud. Ya no volvamos atrás. Hemos sido libres en el nombre de Jesús. Pero muchos queremos retroceder. No, es que allá, decía el pueblo de Israel, allá comíamos sentados en las ollas de carne cuando estábamos en Egipto. ¿Qué estaban en Egipto? ¿Qué hacían en Egipto? Eran esclavos. Mas Dios les proveía y les proveía, les dio maná, les dio agua, les envió carne, todo lo que querían, pero el pueblo siempre murmuró. Yo hace poco le decía al pastor, me estaba recordando cuando nosotros, pues, no vivíamos mal espiritualmente, gracias a Dios, no, sino que, digamos, materialmente, ¿verdad? Había escasez. Y yo le digo el tiempo de las vacas flacas. Y yo me estaba acordando, ¿verdad? Hace poco, y le digo yo, porque ahora por la salud, ¿verdad? Él ya no come mucha carne, ya casi no come carne. Pero mire, un tiempo, bueno, antes solo frijoles, vea el maná, amén. Para lo que había, lo que alcanzaba y en fin. Pero hubo un tiempo que el Señor nos mandó la bendición de comer carne. Porque él tiene una clienta todavía, ¿verdad? Que ellos matan reses, venden carne. Entonces él le dijo, en lugar de que me págueme con carne. Y yo iba al mercado y le decía, deme tanto, de tanto, a modo que se cubriera lo que le pagaban a él. Y mire, llenaba el freezer. Pequeña la refri, no va a pensar que grande, ¿verdad? No, que el freezer de la refri, no un freezer grande tampoco, no era una vaca entera. Amén. Pero comíamos carne casi toda la semana. ¿Qué bistec? ¿Qué carne guisada? ¿Qué carne molida? ¿Qué carne asada? Y bueno, en fin, toda la semana. Y yo le estaba diciendo hace poco, qué barbaridad, le digo yo. El Señor en ese tiempo nos hizo comer carne que nos salió hasta por las narices, le dije. Amén. Pero no estábamos renegando, ¿verdad? No estábamos renegando en ese tiempo. Pero mire, así es el Señor, ¿verdad? Cuando manda la bendición, manda la bendición.
Y yo así le decía a él, bueno, comimos hasta que nos salió por las narices. Entonces les decía, Dios bendijo al pueblo de Israel, pero aún con todo lo que ellos veían, cómo Dios los estaba bendiciendo, cómo Dios hacía milagros, cómo Dios los sacó, ellos siempre querían volver a Egipto, a ser esclavos. Y nosotros, viendo todo lo que Dios hace en nuestras vidas, todo lo que Dios ha hecho en nuestra familia, todo lo que Dios hace en nuestras vidas, muchas veces queremos volver atrás. Muchas veces queremos regresar a la esclavitud. Muchas veces le ponemos más atención al enemigo. Sí, mejor me voy a ir de la iglesia. Sí, ya no voy a servir mejor. No, es que ahora me voy a sentar a oír culto, que Dios me hable. Y Dios siempre le está hablando, pero muchas veces no queremos obedecer. Muchas veces no queremos escuchar la voz de nuestro Dios. Y hacemos, Señor, hábleme por favor, porque quiero hacer lo que usted me diga. Y el Señor nos habla, no, pero yo voy a hacer esto mejor. Amén. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y el Señor nos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. Seguimos ahí en Romanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios también entregó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, ¿cómo también no nos dará todas las cosas? Necesitamos orar y tener fe y confiar en Dios, en que en su tiempo Él nos va a contestar las peticiones, Él nos va a dar lo que tanto le pedimos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él, tener fe en Él, confiar en Él y no movernos. No movernos y estar firmes, porque entonces vamos a ser vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sabe por qué muchos nos quieren detener? Desanimándonos. Ya ves, ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo estás, mira cómo vivís, y empiezan a acusarnos y decir que sos cristiano. Y entonces nos desanimamos y decimos, de veras, ¿verdad? Ya no voy a ir mejor. De veras, ya no voy a servir. De veras, ya mejor me voy a quedar. De veras, mejor me voy a apartar de los caminos de Dios. Ellos sí empiezan a acusarnos, pero Dios nos perdona. Él es quien nos justifica. Debemos de buscar al Señor, y con esto no le quiero decir, hermanos, somos libres para pecar. Podemos hacerlo. Pero como decía el hermano Miguel, hay consecuencias, van a haber consecuencias. Y como decía también, no sé quién de los pastores dijo, ¿verdad? Que, no sé si el pastor Mauricio, que nos van a pasar las facturas, así decía el pastor general, Dios nos pasa la factura. Si nosotros pecamos deliberadamente, nosotros no estamos obedeciendo a la voz de Dios, sino que estamos obedeciendo al enemigo. No estamos obedeciendo a quien nos va a hacer vencedores, sino que a aquel que nos va a hacer perdedores. Y las consecuencias llegan. Querramos o no querramos, las vamos a tener que pagar. Amén. Dice la palabra del Señor, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien o el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire qué precioso versículo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? El Señor Jesucristo es el quien murió y ya nos perdonó. Señor Jesucristo dice, es el que murió. 1. 2. Más aún el que también resucitó, y nosotros lo sabemos.
creemos, lo hemos leído en su palabra, que Él resucitó. Y tercero, el que además de que murió y resucitó, dice la palabra del Señor, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Además de que murió, resucitó, está a la diestra de Dios, es Él el que domina, ¿verdad? Todo, el que está el control de todo, el que es digno de toda nuestra alabanza y el que está también en nosotros si le hemos recibido como nuestro Dios y Salvador. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice la palabra del Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por causa de Él nosotros somos muertos todo el tiempo. Mire, hermana, aquella hermana, viera lo que dice de usted. Usted hágase la muerta. Amén. Por causa de Él, dice, somos muertos todo el tiempo. Mire, ¿que afecta? Sí. Ah, es que esta hermana ya va a ver. Ella no sabe quién soy yo. No me ha conocido. Amén. Pero por causa de Él dice que somos muertos todo el tiempo, que no nos importe. Que si hablan de nosotros, hermano, por favor, déjelos. Déjeselos en la mano del Señor. Señor, se los dejo en sus manos para que usted los destruya. No, tampoco. Amén. Dan ganas, pero no. Por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a sacarnos aquellas cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Que nosotros podamos de verdad llevarnos bien con todos en la iglesia, en su trabajo, en la casa. Amén. En lo mayormente posible, pongamos de nuestra parte porque Dios es quien nos quiere dar la victoria, quien nos quiere bendecir. Amén. Y por causa de Él dice que somos muertos todo el tiempo. Seguimos 38. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Mire, si nosotros vencemos todo mal pensamiento, si nosotros vencemos toda crítica, si nosotros vencemos todo aquello que el enemigo nos quiera poner en nuestra mente y nos quiera cambiar. Nosotros, si vencemos todo eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estoy seguro que nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios. Nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que vayamos a Josué capítulo 1. Si nosotros permanecemos en el Señor, nada nos va a apartar, ninguna situación, ningún problema, ningún diagnóstico, ninguna enfermedad, nada nos va a separar del amor de Dios. Josué capítulo 1. Porque solamente en Él nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Quiero que vaya a Deuteronomio 34, una paginita atrás. 34:5.
Deuteronomio 34:5 dice, y murió allí, ¿quién? Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Por qué leí eso antes? Porque nosotros hemos visto esto, ¿verdad? Lo hemos leído siempre otras veces, que Josué fue quien introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, en Canaán. Moisés había muerto y aquel pueblo lloró a Moisés, y el que iba a seguir era Josué. El pueblo posiblemente estaba desanimado, sin ganas de seguir, con ganas de volver a Egipto, porque ya Moisés había muerto. Había muerto ese líder. Pero ya el Señor tenía preparado a Josué, el cual iba a entrar a este pueblo en la tierra de Canaán. Ahora vámonos a Josué 1. Dios le habla a Josué para animarlo, para que no tuviera temor, para que agarrara al pueblo y lo llevase. Nosotros somos el Josué de nuestra casa. Somos quienes vamos a agarrar a nuestros hijos y los vamos a guiar por el camino, por el desierto, por donde sea, para llevarlos a la tierra prometida, para llevarlos en el propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Por eso nosotros también tenemos que agarrar fuerzas en el Señor y llevar de la mano a nuestros hijos por el camino de la bendición. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dijo el Señor? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? En donde quiera que vayas. Y el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, no te rindas, no vuelvas atrás, porque entonces
en todo lo que hagas. Entonces, cuando nosotros prosperemos en todo lo que hagamos, especialmente en la vida espiritual de nuestros hijos, nosotros vamos a ver la gloria del Señor en ellos. Nosotros somos los que vamos a guiar a este pueblo, a nuestra familia, y le vamos a repartir esa bendición que Dios nos da. No es que vamos a heredar lo terrenal, estamos hablando de lo espiritual. Cuando nosotros guiemos a nuestros hijos, ellos también van a aprender de Dios, van a buscar del Señor, y ellos, si permanecen también en el Señor, van a tener la bendición del Padre del cielo. Y nosotros vamos a ver cuando ellos también reciban esa heredad de parte de nuestro Dios. También ellos van a vencer, van a ser valientes y van a seguir adelante. Ellos también van a recibir esa bendición de la cual nosotros hemos recibido de parte de Dios. Dios le habló a Josué y le dijo: no temas ni desmayes. Y Josué no tuvo temor. Josué agarró fuerza en el Señor y dijo: vamos a seguir adelante. ¿Y qué hizo Josué? Repartió la tierra de Canaán a todo el pueblo de Israel. Y en los últimos capítulos de Josué nosotros también hemos leído, ¿verdad? En Josué 24:15 dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mire qué ejemplo nos dejó también Josué como padre de familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos, enseñarles a que deben de servirle al Señor. Si un día ellos se apartan, usted ya les enseñó, y Dios en su inmensa misericordia los va a volver a traer hacia Él. Amén. Por eso nosotros debemos de instruirlos, de enseñarles, de dirigirlos. Nosotros somos ese Josué en nuestro hogar, para no desmayar, para no tener temor, para esforzarnos, porque muchas veces llega el desánimo como padre: no, es que con estos niños ya no puedo más. No, que yo aquí me rindo ya. No, agarremos fuerza en el Señor. Sigamos luchando por ellos, no con ellos, por ellos, enseñándoles el camino de la bendición. Pero nosotros no debemos de desmayar, no debemos de cansarnos, no debemos de retroceder, debemos de seguir luchando. No nos demos por vencidos, porque nosotros vamos a ver esa bendición en la vida de ellos también. Nosotros vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Para ir terminando, quiero que vaya a Primera de Samuel, primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. En Cristo somos más que vencedores. Josué venció no por él mismo, sino que con la ayuda de Dios. Dios le dio esa fuerza, Dios le dio esa palabra, pero también él le creyó a Dios y se tomó de sus manos y guió a ese pueblo de Israel para entregar la tierra prometida. Primera de Samuel, capítulo 17. Amén. Esta es la historia, ¿verdad?, de David y Goliat. David era un joven que apacentaba sus ovejas, pero él escuchó de lo que estaba aconteciendo en el pueblo, en su pueblo, con el filisteo.
con el gigante. Versículo 31, 17-31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. Eso fue lo que dijo David. Y Saúl le respondió: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué le dice? Muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl estaba menospreciando a David y le dice: ¿cómo vas a creer, David, que vas a vencer a este gigante si vos solo sos un muchacho? Y ese hombre desde su juventud ha sido guerrero. Estaba menospreciando a David. Y nos digan a nosotros: ¿cómo vas a creer que vas a recibir ese milagro de parte de Dios? ¿Cómo? Nosotros no tenemos que agarrar eso, porque nosotros vamos a vencer a ese gigante, ese problema. Muchas veces nosotros decimos: qué gran problema tengo, y lo hacemos el gigante. Pero es más poderoso el que está en nosotros, el que está en el mundo. Y nosotros en él vamos a obtener la victoria, vamos a ser vencedores. Amén. 36. Vámonos hasta el 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Bueno, no voy a seguir leyendo por cuestión de tiempo, pero nosotros ya conocemos esta historia de David, que él venció a este gigante no por su poder, no por su sabiduría, porque él dice: yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tan solo una piedrita que él lanzó, aquel gran gigante filisteo cayó, no por la fuerza de la piedra, no por la fuerza de David, sino con el poder de Dios. Así David fue más que vencedor. En Cristo nosotros también podemos ser más que vencedores. No nos rindamos ante el problema, ante la dificultad. Hinquémonos, pongamos en comunión con Dios como sea. Parados, nosotros podemos orar como sea, pero pongámonos en oración confiando en Dios, porque Él nos va a dar esa victoria. Él nos va a dar eso que estamos pidiendo. Él nos va a conceder lo que le estamos suplicando. Entonces vamos a entender nosotros quién es el que pelea por nosotros, quién es quien nos bendice. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es quien nos va a hacer vencedores, no por nuestras fuerzas, sino por las de Él. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias le damos, Señor, poderoso Dios.